Un millón de gracias. Disfruten mucho y sean hermanos de los mejores. Dios los bendiga. Bueno, agradecemos al presidente José Luis Correa López, presidente de Positiva Seguros, por sus palabras. Y ahora queremos invitar a esta tarima, a este atril, al doctor Alfonso Yepes Sandino, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Él es abogado egresado de la Universidad Libre, especializado en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, en Seguridad Social de la Universidad Externado y además es catedrático universitario. Así que, doctor Alfonso Yepes Sandino, el tiempo es suyo. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Corte Suprema de Justicia la gentil invitación de los organizadores del evento, el Ministerio de Trabajo, la representación de su ministra, la ARL Positiva, en su nombre el presidente de la aseguradora, al Ejército Nacional, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo deseándoles que el evento termine satisfactoriamente, cumpliéndose todas las expectativas que se formaron los organizadores. Un saludo muy especial a la Dirección Técnica de Apoyos Laborales del Ministerio de Trabajo, a la coordinación del evento en manos del doctor Carlos Ayala. Bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes tres sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que tienen que ver con temas de riesgos laborales y que espero sean de interés para ustedes en la formación que están esperando en este momento a desarrollar. ¿Puedo ir pasando? Bien, entonces ahí dentro del contenido están algunos temas que vamos a tratar hasta donde el tiempo nos lo permita. Y vamos a comenzar con un tema que es los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez. De antemano pido excusas poco vaya desafortunadamente el día de hoy. Bien, los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez son el elemento a través del cual las aseguradoras de los sistemas de seguridad social pues van a ordenar el pago, el reconocimiento de las prestaciones económicas, tanto de origen común como de origen laboral. Por eso, digamos, las controversias que se generan alrededor de los dictámenes pues son múltiples y eso ha ocasionado que nuestro sistema cree una junta de calificación, la mayoría en todos los departamentos del territorio nacional donde ha sido posible, y el gran nivel de controversia que se presenta sobre las calificaciones en sus tres aspectos, como la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración, hace que sea, por supuesto, un tema de interés. La primera sentencia, la 3008 del 2022, vamos a tratar un tema y es la jerarquización de los dictámenes de calificación, en cuanto que el sistema organiza una primera instancia y una segunda instancia, pero para el tema probatorio dentro de un proceso judicial, esa jerarquización vamos a ver que no
de alguna manera no es vinculante para la decisión judicial. Todo lo que vamos a mirar allí es que esos dictámenes que la Junta se expide, los dictámenes de calificación, cuando se traba una relación procesal, cuando se está en controversia un aspecto del dictamen como una pérdida de capacidad laboral, un origen, una fecha de estructuración, ese dictamen que se controvierte no es vinculante para el juez laboral. De tal manera que vamos a tratar de explicar los estándares probatorios a que el juez laboral está obligado para observar y para valorar esos dictámenes que se presentan. Un poco hablar de la calificación integral, que de alguna manera ya se tocaba anteriormente, y la Corte Suprema de Justicia como tribunal de cierre conoce exclusivamente los recursos extraordinarios, dentro de los cuales está el recurso de casación, y es un recurso que exige una técnica especializada en donde vamos a ver que no todas las pruebas que hicieron parte del proceso la Corte tiene competencia para conocerlas, para valorarlas, sino que son determinadas pruebas que la ley ha prescrito como aquellas que pueden ser pruebas calificadas en casación, es decir, pueden ser del conocimiento de la Corte para estudiar si fueron bien o mal valoradas o no fueron valoradas. Pero en lo posible no hablar tan técnicamente desde el punto de vista jurídico. Bien, ¿qué nos trata esta sentencia? De un señor, un trabajador que sufrió un accidente de trabajo mientras ejercía sus funciones como trabajador en misión en un supermercado de cadena. Básicamente fue una caída que tuvo. Allí ese suceso laboral le ocasionó una fractura y el diagnóstico pues sugirió una calificación que se estableció de la siguiente manera. En primera oportunidad, que son las calificaciones que ustedes saben hacen las entidades de la seguridad social, se calificó una pérdida de capacidad laboral del 14.35%, con una fecha de estructuración del 3 de mayo del año 2016 y el origen, obviamente, laboral por haberse caído cuando estaba desarrollando sus funciones. La Junta Regional de Calificación modificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral al 21% y confirmó tanto la fecha de estructuración como el origen. Ese dictamen de la Junta Regional fue confirmado por la Junta Nacional, en cuanto que entonces quedó en firme esa calificación frente al sistema de riesgos laborales. Con base en ello, la ARL reconoció una indemnización por incapacidad permanente parcial. Por supuesto, el proceso surge porque el demandante está solicitando que se anule el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, en este caso el de la Junta Nacional, que es el dictamen que efectivamente da firmeza a la calificación, y en consecuencia solicita al demandante que se le califique una pérdida de capacidad laboral del 50% o más para tener derecho a la pensión de invalidez. El demandante aduce que en las calificaciones que se hicieron en el trámite administrativo no se tuvieron en cuenta todas las patologías, algunas que fueron consecuencias del mismo accidente de trabajo y otras patologías que aparecieron posteriormente. ¿Qué dijo el juez de primera instancia? En primer lugar, como se controvierte el dictamen de una Junta de Calificación Laboral, una Junta de Calificación de Invalidez, dentro del proceso, lo normal es que se controvierta esa prueba con un dictamen pericial. Ese dictamen pericial puede ser ordenado por el juez a petición de parte o de oficio, o puede ya, con la reforma del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso, puede ser un dictamen de parte, es decir, la parte puede allegar su dictamen pericial tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. En este proceso,
se ordenó practicar un dictamen pericial por parte del funcionario judicial. Entonces la sentencia, después de surtir toda la contradicción de las pruebas, especialmente del dictamen, de haberse ordenado un dictamen pericial a una junta regional diferente, ¿cierto?, de la que participó en la etapa administrativa, de haberse surtido la contradicción del dictamen dentro del proceso, de haberse interrogado a la ponente de ese dictamen por parte del juez y de las partes dentro del proceso, el juez determinó que la persona era beneficiaria de la pensión de invalidez y por lo tanto condena a la ARL a reconocer esa pensión de invalidez, el retroactivo pensional y los intereses moratorios. Por lo tanto, la decisión está fundamentada en el dictamen que se decretó dentro del proceso y no de los dictámenes de la Junta de Calificación, pues son ellos los que se controverten dentro del proceso, la cual determinó ese dictamen pericial una pérdida de su capacidad laboral del 51.57% y con una fecha de estructuración del 24 de julio del 2019 como consecuencia del accidente de trabajo. Suene la apelación por parte de la ARL, quien manifiesta que no está de acuerdo, expone varias razones que luego van a ser expuestas también en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el tribunal, después de observar la fundamentación de la sentencia de primera instancia, en el fondo confirmó la decisión del juzgado de condenar a la pensión de invalidez y solamente modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de autorizar descontar del retroactivo pensional la suma que la ARL ya había cancelado a título de indemnización, revocó los intereses moratorios y reconoció la indexación de las mensualidades pensionales. Bien, se presenta el recurso extraordinario de casación por parte de la ARL, quien manifiesta varias cosas sobre el comportamiento procesal, específicamente sobre la valoración probatoria. Dentro de las cosas que argumenta en el recurso extraordinario de casación, la ARL manifiesta que cómo puede ser posible que un dictamen de una junta regional pueda modificar a un dictamen de la Junta Nacional. En segundo lugar, señala que si la controversia es de un dictamen de la Junta Nacional, pues se ha debido es nombrar como perito a otra sala de esa Junta Nacional que estuviera en igualdad de jerarquía frente al sistema de calificación. También argumenta que allí en el dictamen pericial se calificaron unas patologías que aparecieron, que son posteriores a la fecha del accidente, las cuales por supuesto no fueron objeto de calificación por los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez en el trámite administrativo. Bien, después de debatir un poco la Corte Suprema esos argumentos, pues dicta su sentencia de casación. Ahí quiero hacer un paréntesis para explicar que la Corte, cuando le demandan, lo que se demanda ante la Corte, en la sentencia del tribunal, y lo que hace la Corte es básicamente confrontar la sentencia del tribunal con la ley para mirar que esa sentencia de ese tribunal no vaya a violar la ley, porque el espíritu y la competencia de la Corte es unificar la jurisprudencia a nivel nacional para que el Tribunal del Valle no decida diferente como decide el Tribunal de Bogotá o el Tribunal de Manizales. Entonces, básicamente la función de la Corte Suprema de Justicia es unificar la jurisprudencia a nivel nacional. Pero las pruebas
que le pueden decir a la Corte las partes que estuvieron mal valoradas o mal calificadas no son todas las pruebas del proceso. La ley expresamente le dice, usted no puede sino calificar estas pruebas en casación. Básicamente la prueba documental, la confesión y la inspección judicial. Entonces, hay una gran discusión por el carácter de documento que pueda tener el dictamen pericial, que por supuesto su mismo nombre pues arroja la conclusión de que el dictamen pericial no es una prueba calificada en casación. Sin embargo, la historia clínica se puede considerar como un documento de ser valorada en casación si es un documento representativo, es decir, un documento que representa hechos concretos y no declaraciones de quien forma o participa en la creación del documento, sino solamente cuando contiene, por ejemplo, la historia clínica, unos exámenes médicos soportados previamente en las pruebas científicas que se argumentan. Sin embargo, ha dicho la Corte que si esa historia clínica hace parte del dictamen pericial o hace parte del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, por ser ya un complemento del dictamen de calificación, esa historia clínica ya no puede ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, y entonces hasta este momento los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez no se pueden discutir ante la Corte Suprema de Justicia, a no ser que primero se discuta una prueba calificada, que la Corte encuentre efectivamente un error de hecho en su valoración, o porque se valoró mal o porque no se valoró, y ahí sí podría entrar la Corte, ¿cierto?, a estudiar unas pruebas que no son calificadas, como un dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez o un testimonio en proyecto. En este caso, lo que se le dice a la Corte es un error de tipo jurídico, en cuanto que el dictamen de la Junta de Calificación que soportó la decisión del tribunal, pues no fue el dictamen de la Junta Nacional. Sin embargo, la Corte señaló que el tribunal no había incurrido en ningún error, dado que los dictámenes emitidos en los trámites administrativos no son vinculantes, ¿cierto?, para el juez laboral, y podría estar la decisión judicial soportada en otra prueba científica en contraste con los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez. Bien, la sentencia divide en dos temas básicamente la fundamentación de la Corte. El primero nos habla de las etapas y la jerarquización de los dictámenes, y la segunda ya nos va a hablar de la forma como el juez debe razonar frente al dictamen. Entonces, en primer lugar, nos hace un recuento que ustedes conocen sobre la jerarquización que se da en dictámenes de primera oportunidad, los dictámenes que se presentan en las instancias, primera y segunda instancia, Junta Regional y Junta Nacional, y los dictámenes que se dictan en las revisiones de la invalidez. Además de eso, la Corte